Buenas noches, buenas tardes. Hola, hola. Hola. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, buenas noches. A esta hora uno sabe decir buenas noches o buenas tardes. En unos 2 minutitos empezamos, así no se retrasa tanto.
Sí, Carlos, te escuchamos. Carlos Enrique, levantaste la mano. Capaz que por error. Usted acierta, compañera, ha sido por error tocando la botonera acá. Gusto en saludarlos a todos. Un abrazo grande. Carlos Enrique, levantaste la mano. Capaz que por error. Acá preguntan por qué no empezamos. Vamos a esperar, ¿les parece? Y 40, falta un minutito, porque se están siguiendo sumando gente. Y ahí, bueno, ya arrancamos. Bueno, son y 40, si les parece, vamos arrancando. Bueno, hoy sería el segundo encuentro socioambiental que hacemos desde el espacio Solidaridad, que es un espacio social, cultural, ambientalista y político, que se ha planteado hacer una serie de, nos hemos planteado, en realidad como perteneciente al espacio, hacer una serie de encuentros donde, con la mayor convocatoria, a los fines de charlar algunos de los temas que, digamos, nos están atravesando en este momento, ¿no? Algunos son más locales, otros más nacionales, provinciales y algunos directamente globales. De cualquier manera, todos están interrelacionados, como lo vimos, digamos, en el primer encuentro, donde planteamos el tema justamente de la crisis civilizatoria por la que estamos atravesando. Hoy el encuentro tiene planteado 4 expositores que harán una pequeña introducción durante unos 10-15 minutos, con la idea después abrir al debate y los pedidos de ampliación que quieran, digamos, hacer. En primer lugar, vamos a escuchar a Hernán Moreno, que nos hablará sobre la situación política actual y planteará sobre desigualdad y pobreza en la Argentina. Hernán es de Zapala, Neuquén, es profesor de historia, especialista en enseñanza de las ciencias sociales, con mención en historia por la Universidad Nacional, mención especial de historia en la Universidad Nacional del Comahue y diplomado en filosofía de la liberación por la Universidad Nacional de Jujuy. Ejerce la docencia en la Escuela Terciaria de Zapala y la Cátedra de Cultura Indígena y Americana es investigador en el Centro de Estudios Historia Regional de la Universidad Nacional de Comahue. Él abordará brevemente algo sobre nuestra situación socioeconómica en el contexto justamente del capitalismo global y presentará en ese encuadre algunas características y estadísticas del informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica, la UCA, y de la encuesta permanente de hogares, analizando algunos datos vinculados a pobreza y desigualdad, y la vinculación, de hecho, entre estas dos cuestiones. Bueno, sin más, te pasamos la palabra, Hernán, así podés empezar con tu exposición. Con esta, digamos, acotado a tratar de hacer unos 10 minutos para poder así desarrollar las 4 exposiciones y bueno, quedará después abierto, como ya mencioné, para las posibles preguntas o ampliaciones que se puedan ser solicitadas en dicha instancia. Bueno, te escuchamos, Hernán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, se te escucha bien. Bueno, buenas noches a todas y todos. La verdad que una alegría muy grande poder estar participando en este conversatorio con tantas compañeras y compañeros. Hola, ¿qué tal? Un poco buenas noches, como para hacer una primera caracterización Sí, se te escucha bien. desde el espacio Solidaridad. Bueno, buenas noches a todas y todos. De nuestro manifiesto, la verdad que
una alegría muy grande poder estar el puntapié o la forma en que un conversatorio bueno, te escuchamos en unos ejes centrales, algunos aspectos centrales. Hola, ¿qué tal? Un poco Buenas noches. como para No sé si hacer me una escuchan primera bien, ¿no? caracterización, un análisis Sí, se te crítico escucha bien. desde la posible elaboración de propuestas a todas y todos nuestro pilar de nuestro, una alegría muy grande poder estar en ese documento forma en que pudimos avanzar en unos ejes centrales, algunos aspectos Hola, ¿qué tal? un poco Buenas para noches. hacer una primera caracterización, un análisis crítico es la posible elaboración del responsable de conversar la mayoría de los males una alegría más grande poder estar en ese documento forma a través de distintos mecanismos como el calentamiento global, la contaminación, la deforestación, el extractivismo salvaje. Y un segundo flagelo que caracterizábamos allí es el de la desigualdad, que es un poco lo que nos trata o nos trae hoy. Esta desigualdad no es nueva para ponerlas en tiempos históricos. Desde el origen de la organización de la sociedad y los sistemas existe la desigualdad. Podemos hacer una caracterización de distintos periodos o distintas etapas históricas donde es más notoria, ¿no? Desde la explotación aberrante en los primeros tiempos de la Revolución Industrial, pasando por conquistas en mano de los trabajadores que de alguna manera revirtieron esa situación, las guerras imperialistas, en el estado de bienestar, en la caída de estos estados, el surgimiento de sociedades alternativas, o en la nueva etapa neoliberal, podemos ver que esa desigualdad pasando por conquistas en mano de los trabajadores. Lo que preocupa de esta actual etapa neoliberal es las guerras imperialistas, de alguna manera los estados de bienestar, ¿no? La caída de cantidad de a lo largo de nuestra historia, ¿no? Un poco como para caracterizar la situación actual en nuestro país. Primero me gustaría decir que es muy difícil hacer una caracterización sin poder atar cabos o hilos en el contexto internacional a lo largo de nuestra historia, ¿no? Podemos decir que el gobierno actual de la Libertad Avanza que fue construido y es sustentado en la actualidad por aquellos sectores o aquellas fracciones más concentradas del capital local y transnacional. Es lo que le permite estar llevando a cabo las transformaciones que vemos cotidianamente. Que fue construido, estas acciones van de la mano de una política que se caracteriza por el ajuste más concentrado del capital local y el saqueo transnacional. Como una herramienta de las que podemos denominar o me gusta caracterizar como experimento libertario. Que fue construido, y que ahí hay que tener mucho cuidado porque creo que van de la mano como todo experimento en etapa de prueba, no se agota solamente en las instancias locales, en las instancias nacionales, sino que también tiene un correlato internacional. Yo creo que muchos espacios de la ultraderecha, de un fuerte carácter fascista a nivel global, están viendo y están estudiando, analizando qué es lo que está pasando en la Argentina. Por eso hablo de estos experimentos de laboratorio.
nivel global o estar pendientes de lo que vaya a pasar en las próximas elecciones de Estados Unidos. Digo, este laboratorio de la ultraderecha está generando programas de aspiraciones globales. Por eso me parece que en ese contexto el gobierno lleva a cabo y despliega una serie de señales y medidas que dan claras señales a esa nueva construcción internacional que se está viviendo. Yo creo que es un periodo sociopolítico caracterizado por claros retrocesos en materia económica, en materia social, donde lo podemos ver sobre todo en los sectores populares, lo podemos ver con los trabajadores, donde día a día vemos cómo a partir de la ejecución de distintas políticas se achican partidas presupuestarias dedicadas o destinadas a gastos, lo que para ellos son gastos sociales, que para muchos nosotros en realidad son inversiones. El, los trabajadores no solamente en el aspecto salarial, sino también en la pérdida de sus derechos y el retroceso que ha generado en el empleo público con una expulsión nuevamente de cientos y miles de trabajadores en distintos estamentos, el avance nuevamente hacia procesos de privatización, como está atravesando en este momento los trabajadores y trabajadoras de aerolíneas argentinas, lo que sucede con nuestros jubilados, el debate actual respecto al presupuesto universitario, en fin, una serie de medidas que lejos de significar avances, son retrocesos, no solamente en las conquistas que hemos logrado a través de la historia, sino también en nuestras perspectivas actuales. Yo creo que es un plan que no se agota solamente en la cuestión nacional, y ahí me gusta citar a Tocatlián, que es el vicerrector de la Universidad de Itela, si me permiten voy a leer textual. Él dice que en la política internacional de la Argentina hay 4 momentos históricos que son catastróficos y que los define como el de las 4 M's, para hacer referencia a los militares, a Menem, a Macri y a Milei. Voy a leer textual. Atando esos 4 momentos, esas 4 M's, digamos, rápidamente, ¿no? Hay que hablar de los define como todo lo que generó la dictadura cívico-militar del 66 hasta el 83. Del 2024, la pobreza en nuestro país llegó al 54,9%, casi el 55%, y la indigencia al 20,3%. Estos datos se pueden complementar con lo que ha publicado recientemente el INDEC, también para el mismo periodo, en la encuesta permanente de hogares, donde dice que en las áreas urbanas la pobreza se encontraría en un nivel cercano al 55%. Quería caracterizar así en un primer momento y sobre todo como para poner en debate y discusión algunos modelos y alternativas de cómo salir de esta situación
y de este contexto actual. Así que dejo ahí para no excederme más, ya me excedí en un minuto, y cualquier cosa podemos Un tema interesante y que hay mucho para hablar, ¿no? Justamente siendo América Latina una de las regiones caracterizada, la propia CEPAL la plantea como una de las regiones más desigual, ¿no?, del planeta. Así que, bueno, la verdad que es un tema para seguirlo. Iríamos al segundo expositor, a Mariano Díaz, que va a hablar sobre la economía social. Mariano es educador en cooperativismo, técnico superior en administración de cooperativas con especialización en cooperativismo educacional. Nos dará una visión de la economía social en este breve tiempo, qué es, cómo se conforma, y de esa manera proponiendo también transformar el actual modelo competitivo y consumista de algo de lo que ya de alguna manera vemos las consecuencias con lo que comentaba Hernán, y por uno más solidario, un sistema más comunitario. Así que bueno, Mariano, te pasamos la palabra. Hola, buenas noches a todas, a todos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, así como decía Hernán, primero, bueno, un gusto poder hacer el aporte en una temática compleja, una temática de construcción en la que nos venimos planteando, y también hacerlo en poco tiempo, ¿no? Son temas por ahí para extenderse y profundizar bastante, pero creo que, un poco decía Beatriz, está bueno sentar las bases de algunas ideas y de qué estamos hablando, ¿no? Contarles en principio que yo hace 7 años que estoy trabajando en el Ministerio de Educación, con un programa creado por nosotros mismos, que es el cooperativismo escolar, el cooperativismo en las escuelas. En estos años, con más de 60, 70 cooperativas escolares con las que trabajamos. Desde hace un par de años también nos ha tocado trabajar con las cooperadoras escolares, es decir, con los padres de los chicos que van a la escuela, en la organización, en el trabajo conjunto, en su forma de tapar los agujeros que el Estado no cumple. Desde ese lugar, contarle un poco las experiencias de esto que es de alguna manera la economía social a través del tiempo, que se plantea como una definición así en general y que siempre está en movimiento, ¿no? Porque siempre es una instancia de pensar la economía, otra economía, ¿no? Otro modelo económico en una sociedad con un capitalismo salvaje. Pensar que las empresas, las cooperativas, las organizaciones sociales pueden ser productoras de bienes y servicios. Esto nos plantea la economía social, a la que nosotros le agregamos con toda fuerza, respetando el ser humano y respetando la naturaleza, ¿sí? Eso se entiende por economía social desde nuestra visión. Y tomando las palabras de nuestros pueblos originarios, que plantearon que el desarrollo de otra economía es pensar a partir del bien vivir de todos. Esto expresan de esta manera, diciendo: abramos la cabeza, tengamos la capacidad como sociedad, donde una economía que pensemos no quede nadie afuera, sea una economía solidaria, sea una economía inclusiva. Esto expresado desde las vivencias, desde las formas de llevar adelante su modelo en la economía social, en la economía de estos pueblos aborígenes. Pensar que la economía social no puede ser, y quedó demostrado en estos últimos años, un modelo que conviva naturalmente con el capitalismo, en función de que siempre con el modelo capitalista imperante va a ser muy difícil
sino tenemos que pensar que la economía social es una economía en construcción para transformar la economía actual. Ese es nuestro desafío, ese es el trabajo, y eso es de alguna manera con lo que nace allá por el 1800 el cooperativismo como primer modelo de asociación, de integración, de sumar a sectores, que surge a nivel mundial fundamentalmente en Europa con la revolución industrial y con la revolución francesa en el 18, como a partir de este capitalismo que se venía planteando y que aparece con la revolución industrial, donde se produce el traslado de los sectores rurales a las grandes ciudades, a las grandes industrias, como mano de obra para trabajar, y se generan los sindicatos y se generan asociaciones. Vamos a un modelo de explotación, un modelo donde el trabajador empieza a pasarla muy mal y empieza a juntarse, empieza a encontrarse generando las primeras instancias para poder alimentarse, para poder tener una salud razonable, tratar de tener educación, y conforma las primeras cooperativas, como fue la cooperativa de Rochdale en Inglaterra, que es la primera, es un gran almacén, tipo los almacenes mayoristas de hoy, donde se juntan un montón de personas que a partir de esa unión empiezan a conseguir los productos alimenticios más baratos, y así van creciendo allá por 1844. 40 años después llega este modelo cooperativo a nuestras tierras, fundamentalmente a partir de los inmigrantes, claramente, donde empiezan a conformar también instancias cooperativas a partir de 1884, 1886 y 1905, casi un hito del modelo cooperativa, que fue la cooperativa El Hogar Obrero, creada por Juan B. Justo, y que dio un gran paso, un gran crecimiento, pero ahí quedó demostrado que convivir con este modelo es prácticamente muy difícil si no se piensa en una instancia que puede ser de transición, pero donde el Estado debe jugar un rol importante, pero pensar que ese modelo debe ser diferente a este capitalismo que tenemos hoy. Entonces, a partir de ahí, se va desarrollando ese modelo que se profundiza en nuestro país en la década del 70, ¿no? El 76, con los golpes militares, donde el modelo capitalista profundiza esa instancia de exclusión que nos lleva a una fuerte flexibilización laboral, a la informalidad, situación que estamos viviendo hoy otra vez, ¿no? Que empezamos a vivirla de nuevo y que nos permite generar estas instancias de asociación, de encuentro, porque no había otra posibilidad de poder comer, y aparecen las pequeñas cooperativas, aparecen el trueque como una instancia de encuentro de personas, de asociarse para poder sobrevivir, para poder llevar adelante ante una profunda crisis, instancias de salir adelante. Este es el modelo que se nos viene hoy encima, un Instituto Nacional, el INAES, de la economía social, que lo han desfinanciado, como a tantos otros organismos, como al área de educación, donde hoy las cooperadoras escolares, como ustedes saben, juegan un rol tan importante, también han sido desfinanciadas. Ha desaparecido el programa de cooperadoras escolares que ayudaban a las escuelas, también ha desaparecido, también el INAES va perdiendo fuerza y van tratando de sacarlo de juego, porque son instancias donde se sostiene la resistencia, se trata de asociarse, de llevar adelante distintas opciones que en los últimos años, hay que decir, después de 40 años de neoliberalismo, se fueron conformando organizaciones sociales, con cooperativas de trabajo, con cooperativas de producción, muchas de las cuales nosotros acompañamos, ayudamos, y que fueron creando esta nueva instancia que no era solo economía social y solidaria, sino también popular, ¿sí? Donde se fueron agregando pequeños grupos de personas que empezaron a generar agrupamientos
y que empezaron a tener un mecanismo de subsistencia, bueno, que llegó hasta casi nuestros días y que hoy nuevamente empieza a desfinanciarse, empieza a decaer, y se había formado la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que era una instancia de lucha, también creyendo en gran medida que se podía convivir con el actual modelo, ¿sí? Pero una instancia de lucha por los derechos, una instancia de lucha por tierra, por trabajo, y fue una instancia que hoy se ha desmoronado, en una instancia donde se mezcló el interés social con el interés político, y donde también muchas de estas organizaciones sociales se fueron degradando. Ante esta realidad se nos plantea un profundo desafío, que es el que nos proponemos nosotros también llevar adelante, que es generar una economía social a partir de un nuevo proyecto, de un proyecto que construya, pero que debe construir confrontando con los intereses, confrontando con el capitalismo global, porque es la única forma de poder empezar a construir ese otro modelo que nos permita otra visión del mundo, otra visión que pueda superar este capitalismo. Tenemos que ir en esa instancia de planificación, de una transición que nos vaya llevando hacia otro modelo. Es nuestro trabajo, es nuestro esfuerzo confrontar con estas fuerzas poderosas que bien hablaba recién Hernán. Y para terminar, decir que ese otro modelo al que apuntamos desde una economía social debe ser un modelo que active capacidades, que justamente haga lo contrario a lo que tenemos hoy, que es fortalecer la ciencia, fortalecer las tecnologías, fortalecer la educación, fortalecer la instancia de la autogestión como modelo superador, fortalecer la necesidad de ampliar derechos, de seguir luchando por ampliar derechos y generar un fuerte vínculo entre lo urbano, lo rural, los pueblos originarios, las organizaciones sociales, para pensar ese otro modelo. Ese otro modelo tenemos que construirlo, ¿sí? Con mucha fuerza, con muchos vínculos, con distintas organizaciones de la sociedad civil, del medio ambiente, que defiendan, como decíamos, economía social con servicios, pero economía social que respete el ser humano y que respete la naturaleza fundamentalmente. Y como dice Corallo, un gran trabajador de la economía social, trabajemos por una utopía realista, a construirla entre todos. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariano. Muy claro, digamos, el aporte hacia dónde queremos ir, ¿no? Hacia otro modelo, por lo menos un modelo que contemple a toda la sociedad, ¿no? Y no sea solo para unos pocos, que es lo que cada vez estamos viendo que ocurre y se ha acentuado en los últimos tiempos de una manera, digamos, realmente muy, muy preocupante. Así que creo que todos los esfuerzos que hagamos para construir ese otro modelo son válidos, si no seremos cómplices de alguna manera, ¿no? Si no nos comprometemos. Bueno, la próxima charla, todo viene vinculado, es sobre la transición energética. Eduardo Luján, un ambientalista, militante de varios movimientos socioambientales, hará una introducción, digamos, en función de las convicciones y militancia, sobre preguntas clave, ¿no? En relación a la cuestión de la transición energética que hoy, digamos, está puesta en escenario. ¿Energías para qué? ¿Para quién y cómo? Respondiendo a ese interrogante, abordará justamente los impactos sociales y económicos que ha traído la gran represa hidroeléctrica, las grandes represas hidroeléctricas, como la de Yacyretá, planteando las contradicciones existentes entre una matriz para el extractivismo y las grandes empresas y la necesidad de pensar en una matriz para la sociedad y las pequeñas empresas. Bueno, con esta breve introducción, Eduardo, te damos la palabra. Bueno, gracias.
Tengo el cronómetro acá, pero no prometo que lo voy a respetar, porque después de escucharlo a Hernán y a Mariano, y uno va sumando, porque, como bien dice Beatriz, todo está vinculado y entonces se va sumando a las intenciones que uno tiene de explicar. Misiones es una provincia que tiene una larga historia de conflictos sociales, ambientales, económicos, generados por estas mega obras como las represas, las mega represas, no solo Yacyretá, sino todas las que se han construido en esta región. Tenemos represas internacionales, tenemos represas provinciales como el Uruguay, y tenemos fundamentalmente Yacyretá. Yacyretá yo lo traigo a colación porque justamente es un ejemplo de aquellas promesas del capitalismo y de las grandes estructuras acerca de los beneficios que traen para las poblaciones. El discurso de generación de empleo. Perdón, Eduardo, un segundito. Por favor, habla un poco más fuerte porque se escucha muy bajo, o acercar el micrófono. Y por otro lado, ya va a estar el enlace porque se va a cortar en un rato la comunicación a la hora, así que va a estar en el chat el nuevo enlace para poder volvernos a conectar. ¿Ahí me escuchan mejor? Perdón. Decía, el tema de estas promesas que traen este tipo de obras están vinculadas justamente con las cuestiones laborales, con las cuestiones ambientales y con las cuestiones sociales, que es de lo que venimos hablando, ¿no? Acá hace muchos años que se empezó con el tema de los proyectos hidroeléctricos, en el caso de Yacyretá, estos conflictos se empezaron a vivir desde el mismo momento en que la obra fue avanzando y fue complementándose y completándose el embalse de la represa, ¿no? Y desalojando a miles y miles de familias que históricamente vivían de los beneficios del río, ¿no? Pescadores, oleros, lavanderas, trabajadores del puerto, trabajadores de los aserraderos que estaban cercanos al puerto, de donde se despachaba mercadería hacia aguas abajo. Todo eso no existió más luego de la construcción de la represa, y esa gente que era la que habitaba en esos lugares, por supuesto, hoy han pasado a engrosar la mayoría de los bolsones de pobreza de Posadas. Pobreza que, por otro lado, en estos números lamentables que hemos visto en estos días respecto a los índices de inflación, Posadas aparece entre las 6 primeras ciudades más pobres del país, ¿no? A pesar de tener la implicancia de estas represas, que tanto prometían de que iba a traer tantos beneficios a la región. Y hay algo peor, ni siquiera nos hemos visto beneficiados por la energía. Tenemos el costo de energía más caro del país, a pesar de que somos quienes hemos recibido el impacto más importante. Y sin embargo, ni siquiera tenemos. No solo que tenemos la energía más cara, sino que tampoco tenemos un acceso garantizado. Yacyretá y Ituzaingó, que es una ciudad correntina que está al pie de la represa, tiene serias dificultades justamente por la falta de energía que tienen en la ciudad. Una ciudad que pretende transformarse en un espacio turístico, pero está teniendo serias dificultades porque llega el verano y la energía no alcanza, estando a pocos metros del murallón de la represa. ¿Por qué traigo a colación esto? Justamente porque, como bien lo decía Beatriz, hoy se está hablando fuertemente nuevamente de esta transición energética que surge en realidad como una necesidad ante los compromisos de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, planteamos esta transición hacia un modelo que no genere mayor cantidad de gases de efecto invernadero, como son, por ejemplo, los combustibles fósiles. Pero resulta que vamos hacia el gas y el petróleo no convencional, vamos hacia el hidrógeno verde, vamos hacia las exploraciones offshore, en la plataforma atlántica, en fin, seguimos
avanzando sobre un modelo altamente extractivista no solo en cuanto a lo que respecta a su generación, sino también en lo que respecta hacia dónde se dirige el consumo de esa generación de energía, ¿no? A las grandes mega mineras, a las mineras de Bitcoin, que también se han transformado hoy en unos demandantes muy fuertes, a los grandes sectores de la industria, pero muy difícilmente llegue energía en calidad y en cantidad y a un precio accesible para el común de la población. Ese modelo, por supuesto, ese modelo energético responde al capitalismo y a lo que venían describiendo también Hernán y Mariano. Esto me parece que está claro, que es exactamente lo mismo, y tal como lo planteaba Mariano, nosotros tenemos que pensar en una alternativa que no es, lamentablemente, de convivencia. Esta transición que nosotros planteamos es una transición energética totalmente distinta a la que se está proponiendo a nivel país y a nivel global, ¿no? El tema del petróleo, vaca muerta, es un ejemplo claro. Existen otras, sí, nosotros tenemos incluso leyes, tenemos leyes que deberían estar fomentando el uso de energías renovables, tenemos leyes que promueven el uso o la generación de energía en los lugares de residencia, en los lugares donde realmente se necesita, para lo cual tenemos que transformar, como bien se vino diciendo hasta acá, nuestro modelo económico. Es decir, si nosotros tenemos un modelo productivo que consume poca energía y la podemos generar en el lugar donde realmente está la mayor demanda, me parece que estamos pensando en una visión totalmente distinta a la que nos vienen planteando hasta ahora. Las promesas son exactamente la misma. Hemos pasado por audiencias hace pocos días sobre el tema de la mega minera, lo dicen con vaca muerta y lo dicen con las explotaciones offshore y lo dicen con el hidrógeno verde, que vamos a tener garantizado energía para todos, energía de buena calidad, a buen precio, que va a haber desarrollo de empleo, que va a haber crecimiento, y me parece que es seguir escuchando aquellos mensajes que yo mencioné al principio cuando se pretendía construir Yacyretá, ¿no? Entonces, creo que la discusión pasa por ahí, por eso yo puse de alguna manera un título. Esta transición energética tiene que estar muy bien pensada hacia dónde queremos ir, cómo la queremos realizar y dirigida a quién, ¿no? ¿Cómo, para qué y a quién? Me parece que esas son preguntas fundamentales para ir pensando y desarrollando y construyendo una alternativa productiva, económica, energética, amigable con el medio ambiente y en beneficio de la gente y no en beneficio de las corporaciones o de las grandes multinacionales. Parece que eso está claro. Las Naciones Unidas, hay un montón de convenios firmados donde nosotros hemos participado, donde el agua y la energía son derechos que nos permiten mejorar la calidad de vida de las personas, pero bueno, evidentemente eso no está llegando como debería, no se está cumpliendo como se debería cumplir. Por eso esta propuesta de discutir energía para qué, energía cómo y energía para quién, ¿no? Así que, bueno, ese es mi pequeño aporte. Y creo que estoy respetando el horario, así que muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo, y aconsejaría conectarnos al próximo porque ya se va a cortar al Google que sigue. Sí, sí, comparto, me parece que vayamos a la nueva habilitación, ¿sí? Exactamente, sí, sí. Salimos y volvemos a entrar.
Deja que yo me fijo a ver quién es. Ya lo corté. Néstor está todavía ahí. Ah, que la dejó abierta ese cosa. Ya está en el otro. Y somos 34, éramos 42, pero bueno, yo diría que empecemos, Beatriz, ya se va a ir sumando la gente. Bueno, para dar continuidad, digamos, de este encuentro, las charlas, ahora justamente continuando con el tema que recién justamente estuvo haciendo una introducción Eduardo, que es el tema de la necesidad de una transición energética, pero una transición socioecológica. Quien va a comentar respecto a esto será justamente el licenciado Ariel Esilipac, espero haber pronunciado bien el apellido, que es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la cual ejerce la docencia, es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento y es coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FAR. Nos hablará de la transición energética como concepto en disputa, que es justamente lo que se vino ya planteando en la conversación anterior, de las discusiones alrededor de la noción de la transición energética popular o la transición energética corporativa. Para finalizar, planteando una necesidad de lo que es el título de esta charla, de esta parte de la charla, que es la necesidad de la transición energética socioecológica. Así que bueno, te damos la palabra, Ariel, para que bueno, puedas ampliar lo que de alguna manera se empezó ya Eduardo y de alguna manera lo venimos haciendo desde el encuentro anterior y siguiendo, porque en realidad todos los que fuimos de alguna manera exponiendo siempre hemos hecho más o menos en el mismo sentido, ¿no? Hacia ese otro modelo que bien planteaba Mariano también. Bueno, te damos la palabra, Ariel. Gracias. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Primero que nada, quiero agradecer a todo el mundo. Voy a apagar el WhatsApp web, que lo tenía, abierto por el tema de la... Disculpen, del enlace justamente. Bueno, ahora sí. Quería agradecerles mucho por la invitación. Qué mejor que justamente construir esa transición socioecológica que estar a estas horas discutiendo, etcétera, y tratando de construir colectivamente. Así que bueno, hecho el agradecimiento, que nunca lo cuento, voy a iniciar mi cronómetro, que es uno de mis peores enemigos. Trataré de ceñirme al tiempo. Muchas gracias. Bueno, sobre la cuestión de la transición socioecológica y la transición como concepto en disputa, efectivamente las intervenciones de Hernán, Mariano y Eduardo especialmente me dejan el camino allanado para asentarme sobre lo que han dicho los compañeros y demás. Hay una cuestión que me gustaría empezar con una metáfora. ¿Qué es lo que nos está pasando en general a los movimientos populares, a los movimientos socioambientales? Y esa metáfora va a ser futbolística. No sé si se acuerdan cuando había público visitante en donde a uno le gustaba mostrarle al otro la bandera del otro. Yo lo que creo es que, asentándome sobre el muy buen diagnóstico que hace Hernán sobre
el funcionamiento del capitalismo global y cómo ese 1% que controla todo se va haciendo cada vez más rico y cada vez más poderoso, yo creo que los movimientos populares y los movimientos sociales nos han robado las banderas y nos roban las banderas permanentemente. Digo, es la metáfora del Che Guevara convertido en una mercancía o en una remera, ¿no? Es decir, todas nuestras idealizaciones y todos nuestros sueños colectivos, de una economía social, una economía popular, una economía más justa, el acceso a la educación, el acceso a la cultura, nos lo van robando y nos lo van resignificando. Entonces creo que ese es uno de los grandes desafíos. Y los conceptos, así como en algún momento, si alguien me habla de desarrollo sustentable, como economista justamente huyo, tal vez hace 20 o 25 años el concepto de sustentabilidad justamente era un concepto afín a los movimientos que buscaban justicia socioecológica. Y mi gran temor es que lo que pasa con la transición energética y la transición socioecológica, o el concepto de transiciones, es justamente eso. Nos quieren robar la bandera y nos la quieren mostrar. Para ejemplificarlo y demás, cuando se habla de transición, como bien ha comentado tanto Hernán en un momento como Eduardo, nos están, de alguna manera, están tomando el gran problema que es que derivado de la crisis socioecológica en la cual nos asentamos, eso se ha manifestado en una crisis de carácter climático y asentada en la explotación capitalista que se exacerba desde hace más de 250 años. Lo que también se ha exacerbado es una apropiación no solamente de nuestros tiempos vitales, sino también de la naturaleza, y asentada sobre los combustibles fósiles, primero carbón, luego petróleo, ahora también gas, desde luego, y sobre eso se ha llegado a un punto de límites planetarios, excesiva carga y demás, y con las consecuencias climáticas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, es que sobre esa nueva problemática, así como alguien encontró la posibilidad de hacer negocios con una remera del Che Guevara, alguien encontró la posibilidad de crear nuevos espacios de explotación de la clase trabajadora y explotación de la naturaleza sobre la base de la ampliación de la frontera energética y del uso de energías extremas y el uso de extractivismos extremos, pero ahora teñidos o pintados de verde. ¿Y a qué me refiero? Si uno se pone a hacer cuentas sencillamente, nos presentan como solución una simple y llana desfosilización de nuestros hábitos de consumo, lo cual es absolutamente necesario, pero que sin plantearnos las desigualdades ecológico-distributivas entre los consumos y sin plantearnos una reflexión sobre cómo consumimos, por qué consumimos, va a llevar a que sencillamente reemplacemos los combustibles fósiles por una mayor mineralización de la economía, por una economía mucho más electrificada, asentada sobre la base de una mayor explotación de cobre, litio, manganeso, níquel y cobalto, ¿no? Cobalto extraído en República Democrática del Congo con explotación infantil, el níquel en Filipinas e Indonesia con métodos cruentos también y sumamente contaminantes, el cobre en distintos lugares del mundo con las consecuencias que hemos visto en países como Perú y Chile de manera sistemática, el litio desde luego en el mal llamado Triángulo del Litio, como si fuera un área de extracción comercial y no fueran humedales altoandinos, con toda una ligazón y cosmovisiones culturales que tienen las comunidades indígenas, aborígenes u originarias, según cómo se autoidentifiquen que viven allí. Cuestión entonces, aparece en lo que muy bien Eduardo caracterizó a mi juicio, llamamos a veces las falsas soluciones, ¿no? La idea del gran negocio alrededor del hidrógeno verde, el gran negocio, digo, que consiste en generar hidrógeno como vector de almacenamiento energético sobre la base del verde, sobre la base de parques solares o
parques eólicos para separar moléculas de agua en lugares donde justamente escasea el agua, para que después se almacene esa energía y se exporte. Y aparece lo que Eduardo, por ejemplo, lo trajo para el caso de Misiones con las represas, pero después con Vaca Muerta podemos ver lo mismo, ¿no? La población de Añelo, que en un 40% no tiene gas, no tiene agua y demás. Es decir, los grandes negocios alrededor de la transición energética de carácter creativo, de encontrar en esta economía verde áreas nuevas de negocio y de explotación, justamente profundizan las desigualdades ecológico-distributivas. Sí, se necesitan paneles solares, se necesita energía eólica que reemplacen los combustibles fósiles, pero el problema es pensar cómo. Y los cómo, cito en esto a Pablo Bertinat, un gran amigo de Rosario, Pablo, en donde justamente él contrapone esta transición energética de carácter corporativo, abriendo nuevos espacios de negocios alrededor de lo verde, y que llevan a esta profunda mineralización de la economía. Digo, para darnos una idea, en el 2019 la Agencia Internacional de Energía calculaba que para sostener el crecimiento proyectado de la demanda de litio se iban a necesitar 42 veces más, una explotación mayor de litio que la de ese año. La tasa de crecimiento de la explotación de litio es brutal, y lo que eso conlleva son más desplazamientos de poblaciones, desplazamientos de cultura, etc. Y eso lo vemos cuando nos van mostrando alrededor de los negocios energéticos, sean fósiles o sean posfósiles, lo vamos viendo en San Juan con el cobre, lo vamos viendo en Catamarca, Salta y Jujuy con el litio, lo vemos en Río Negro con Calcatreu, lo vemos en la costa con el offshore, como decía Eduardo, lo vemos con el acaparamiento de tierras en la Patagonia alrededor del hidrógeno verde, lo vemos en el nordeste brasilero cuando se montan parques solares, pero sin consulta previa, libre e informada, etc. Ya voy 8 minutos y yo quería hablar de propuestas y todavía no hablé de eso. La cuestión es, la transición energética de carácter popular, citándolo a Pablo Bertinat, debe ser descentralizar la energía, democratizar y plantear un profundo cambio sistémico sobre los volúmenes de consumo y los consumos injustos de energía y los consumos suntuarios. Es decir, yo no quiero sostener el sacrificio de población en el sur global para que una familia rica en Alemania tenga 3 autos pero con baterías de iones de litio o iones de sodio, que será el futuro, pero libre de culpa. ¿Cuáles son los elementos que para mí debemos apuntar a superarnos? Bueno, primero, identificar los conceptos que están en disputa y evitar que nos roben las banderas. Segundo, yo lo que veo es que hay en los movimientos sociales, a mí me gusta no pasar mucho tiempo en Buenos Aires y justamente recorrer, por lo que mi trabajo me lleva, a distintos puntos de nuestro país, y justamente estar en contacto por comunidades afectadas por el extractivismo, y yo lo que veo es que las comunidades no protestan por el extractivismo nada más, sino que tienen propuestas asentadas sobre sus saberes, sobre cómo producen, cómo se alimentan, basadas en la soberanía alimentaria de manera genuina, con alimentos sanos, de calidad, con diversidad de productores y diversidad de productos, etc. Y a mí me parece que el gran problema, citándolo a Eduardo Lucita, una persona que yo considero muy inteligente, Eduardo siempre decía, el capital sabe unir por arriba y fragmentar por abajo. Entonces, una de las principales tareas en la agenda es juntarnos y las distintas experiencias que se tienen en base a distintos saberes, escalarlas. Experiencias en donde la energía, las decisiones sobre cómo se produce, para qué, quién, cómo se produce, se democratizan. Esas experiencias escalar las experiencias genuinas en donde, digo, como han sido los paneles solares en Armstrong, y no grandes paneles solares como el de Cauchari en Jujuy, parques solares para el negocio, mal instalados, sin transferencia de conocimiento y demás.
Como ya me pasé el tiempo, simplemente contarles, bueno, que adhiero a lo que manifestaba Hernán, vinculado a los ajustes que estamos viendo en educación, en salud. En FARN, ahora les comparto, monitoreamos qué pasa con el presupuesto socioambiental, con las partidas ambientales. Entonces ese monitor de presupuesto, de ejecución presupuestaria, se los quiero compartir. Y básicamente la cuestión que he abordado relacionada sobre las falsas soluciones, sobre la necesidad de una transición socioecológica, también si lo quieren ver tenemos un documento de posición que también se los voy a compartir en el chat. Y demás sobre por si alguien quiere ampliar o leer un poco lo que intenté desarrollar. Así que bueno, no me quiero pasar mucho más del tiempo, que ya me he pasado por 1 minuto y medio, así que muchas gracias y espero que tengamos una buena conversación y demás. Muchísimas gracias, Ariel. Muy clara, a pesar de que, bueno, te limitamos el tiempo, pero muy clara tu presentación. Y bueno, en realidad es un tema que viene encadenado con todo lo que venimos ya, digamos, desde el encuentro anterior planteando, ¿no? Donde creo que queda muy claro la necesidad de pensar cómo enfrentamos a un poder que nos devora, donde lo que necesitamos es un modelo sin extractivismo, sin expulsión, porque ya no es solo la inclusión, sino la expulsión, como vos mismo lo planteabas, Ariel, que pasa con las comunidades, más solidario, sin explotación, con más igualdad, que preserve la salud, la vida por sobre el mercado, cuidar el ambiente, ¿no? La Pachamama, de alguna manera, democratizar lo que estamos sufriendo realmente es una crisis, además de la crisis civilizatoria, de la democracia. Así que yo creo que estos espacios, estos encuentros, y donde justamente lo que planteaba Ariel, ¿no? Poder poner en debate, en analizar estos conceptos, ¿no? Que creamos dentro de las organizaciones, los movimientos que apuntamos a ese otro modelo, y rápidamente son cooptados y vendidos con otra lógica, ¿no? Donde sigue la lógica del mercado por sobre la lógica de la vida. Así que bueno, me parece muy interesante que podamos no permitir que nos fragmente, porque lo cierto es que lo solidario, lo cooperativo, la necesidad de esto que decía bien Ariel, ¿no? Que muchas veces las organizaciones, y esto lo digo también por pertenecer a movimientos y a varios movimientos sociales, no solo hacemos protestas, también tenemos propuestas y también tenemos logros, que a veces tenemos que reconocer que somos demasiado modestos a la hora de exponer los logros, y creo que eso es importante para entusiasmar un poco más, ¿no? Que algo se puede, a lo mejor no ya llegar al mundo que queremos, pero por lo menos estamos, creo, muchas organizaciones en el camino andando para ese logro. Y una muestra yo creo que es este espacio, ¿no? Donde nos vamos a discutir estos temas, algunos más de la experiencia, otros más de la formación académica, otro combinando la formación académica con la experiencia en campo. Así que bueno, creo que esa es una fortaleza que tiene este espacio y que tenemos los movimientos en general. Quizás tenemos que levantar un poco más la voz para hacernos oír un poco más por la política, ¿no? Quizá esa sea una debilidad, y siendo un poco autocrítica, que por ahí tenemos, ¿no? El miedo a poder vincularnos de la manera de poder llevar nuestras propuestas. Y exigir, porque a veces las llevamos, pero no hacemos la persecución, porque yo creo que ya una persecución lo que tenemos que hacer para que nos escuchen. Bueno, quisiera saber qué preguntas hay, qué aportes de aquellos que están. Muchas gracias por todos los que se han conectado, que están permaneciendo en este espacio. Así que bueno, queda abierto a las preguntas, a cualquiera de los que estuvieron exponiendo, o lo que quieran agregar, si quieren a estas exposiciones agregar algo más. Ahí hay dos que levantaron la mano de aquí. Ricardo está preguntando. Juan José.
Bien. Vale, desconéctame, ¿no? Dale, Tatu, no se escucha. No, sí, ahora sí. Lo que pasa es que como soy el hosting, tenía que cambiar la pantalla para que les aclaro. Bueno, primero, muchísimas gracias, realmente muy buenas todas las exposiciones y maravillosa Beatriz, cómo les hiciste cumplir el horario y la disciplina que han tenido. Bueno, muchísimas gracias en serio a todos, especialmente a Ariel, que es nuestro invitado. Se te escucha poco, Tato, especial. ¿podés subir un poquito Ahí se escucha. el micrófono? Acerca el micrófono. Hola. ¿Ahí se escuchan? Ahí mejoró. Bueno, no, yo simplemente un comentario a raíz de lo que vos decías recién, Beatriz, que creo que todos estos maravillosos movimientos sociales, ambientales, las comunidades originarias y sus diversas expresiones y formas, en algún momento tenemos que transformar esto en un gran espacio político que dispute la política para transformarla. Porque lamentablemente las fuerzas políticas tradicionales, que yo utilizo esta forma de expresarlo, que me parece que es bastante acertada, fueron muy virtuosas durante el siglo XX para discutir con el capital y sacarle algunas conquistas. Históricamente en nuestro país ha existido el radicalismo, el socialismo y el peronismo en sus diversas versiones. Bueno, en sus tiempos hicieron muchas cosas positivas para la sociedad. De hecho, fueron reflejando en acciones de gobierno lo que las luchas de la sociedad fueron exigiendo. Pero desde este siglo corto del siglo XX, que arrancó, según Eric Hobsbawm, en el año 18 con la Revolución Soviética y terminó en el 89 con la caída del muro, obviamente a partir de ahí el sistema capitalista cobró una energía inusitada de poder y de poder destructivo. Entonces esas herramientas quedaron obsoletas. No es que sean malas, son obsoletas, no sirven para el actual modelo que tenemos que modificar. Entonces, desde las comunidades, desde las organizaciones de base, desde las cooperativas, como bien señalaba Mariano, también en el recorrido que nos daba Ariel, de la experiencia que va teniendo en contacto con mucha gente, lo que uno ve, y la experiencia que uno tiene, es que existen infinidad de respuestas diferentes. Lo que pasa es que hay que ensamblarlas y llevarlas a una expresión política que cumple el rol que otras fuerzas han cumplido y que hoy ya no están en condiciones de hacerlo. Así que yo diría que más que ir a pedirle algo a la política, lo que tenemos que hacer es hacer política. Nosotros estamos en condiciones, nosotros estamos en condiciones de asumir, porque hay un gran proyecto, hay muchísimos proyectos, hay muchísimas cosas hechas, además de lo que nos está subiendo Ariel acá con estos trabajos. El otro día leía un informe que nos dio Leo de la Universidad Nacional de San Juan, que es espectacular, con propuestas, y seguramente hay un montón que no conocemos. Está el equipo Transiciones trabajando una nueva economía, como lo estamos haciendo nosotros. En fin, yo lo que quiero decir es que tenemos que unir todas estas fuerzas. Y termino con una preguntita para Ariel, porque me parece que es necesario profundizar un poquito más con esta idea de la descentralización energética. Si pudieras agrandar un poquito más o abundar más en ese concepto, lo agradezco. Vamos con el orden de las manos levantadas, ¿no, Beatriz? ¿O le contesto a Juanjo? Pues está Leonardo con la mano levantada, no sé. Estaba Leo claro, después. Claro, por eso sí está Leonardo.
Sí, no hay problema. Yo, es muy breve lo mío, y además es muy interesante lo que plantea Tato para que nos cuente un poco, Ariel, el concepto. Lo mío es muy breve y es comentarles así, compartir un poco cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros, sobre todo aquí en San Juan, en la universidad, y básicamente dentro del equipo de investigación donde yo estoy trabajando, en virtud de que, bueno, también nos tocó visitar a un grupo de diputados provinciales que querían formarse un poco más sobre el concepto del RIGI y tener argumentos para plantear por qué no al RIGI, ¿no? Obviamente. Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros trabajamos con datos también sacados de la escuela, de la encuesta permanente de hogares, y trabajamos algunos datos específicamente también del área de lo que tiene que ver con la demanda del empleo según rama de actividad, ¿no? Para tener una referencia, porque además en San Juan tenemos la experiencia, neoextractivismo que ya está instalado hace ya más de una década y media más. Entonces, con las mismas condiciones, sin restricciones en cuanto a todo lo que podía impactar en la economía en general, y sobre todo para quienes, los voceros de este modelo del no desarrollo, que son los que están ahora festejando el RIGI, fundamentalmente, contarles qué es lo que pasó en San Juan. ¿Qué es lo que pasó en San Juan con la presencia de estos grandes grupos, estos grandes holdings, estas grandes inversiones extractivistas de la megaminería? Y si realmente tenemos datos que puedan mostrar o no qué pasó con la economía en San Juan, qué pasó hubo realmente derrame, hubo impacto, y la respuesta es contundente, o sea, no. No solo eso, yo les cuento muy rápidamente. Por ejemplo, los datos que tomamos fueron del 2012 al 2024. Y la pauta es ver cómo impactaba la demanda de trabajo entre las diferentes actividades. Y está claro que la demanda de empleo en la industria en San Juan cae de un 21,5% de demanda de empleo del 2012 al 7,1% en el 2024. O sea que además hay un fuerte proceso de desindustrialización. Y en la actividad agrícola, ¿qué pasa con la actividad agrícola? Con la actividad, fundamentalmente en San Juan, la vitivinicultura, ¿no? La olivicultura. También cae la demanda de empleo en estas actividades de un 15,8% a un 7,3%. ¿Dónde se sostiene? Y en actividades como el comercio, y fundamentalmente, ¿qué es lo que pasa con esa caída de la demanda? ¿Quién es el que concentra, básicamente? El empleo público, provincial, que toma esa falta de empleo y agranda, obviamente, el empleo público, agranda, obviamente, lo que es el Estado. Pero, y la demanda de la minería se mantiene. 3,9, 3,8, 4,1, 3,9, 4,0, 4,1, hasta 4,0. O sea, se mantiene en 4% de la demanda efectiva de empleo en San Juan. O sea que no existe ningún dato que corrobore que hay un derrame, que estas mega inversiones son, porque ese es el discurso básicamente que tiene hoy este modelo y que está hacia una cuarta fase ya neoextractivista en Argentina, digamos. O sea que es como para yo, de todas formas, todos esos datos, bueno, son datos que sacamos para San Juan, analizando específicamente el caso de la provincia, pero también hay otros datos también a nivel nacional, si les interesa o les sirve, no hace falta más que, bueno, que lo pidan a través del grupo. ¿Contestás, Ariel, la pregunta si después le damos la palabra que está pidiendo, no sé cómo se dice, Suyay?
Dale, cómo no, cómo no. Bueno, muchas gracias. Otra vez muy contento de estar acá y gracias a Juan José por la pregunta y demás. Sí, en general sobre la energía y sobre el tipo de configuración de lo energético que queremos, siempre hablamos de descentralizar, pero son varias digamos, ¿no? Democratizar el acceso a la energía y fundamentalmente desmercantilizarla. Voy a contar una anécdota, se deben acordar todo el mundo cuando asume la presidencia Mauricio Macri, que se vino un tarifazo, y que una de las primeras experiencias barriales en sitios urbanos como altamente concentrados como es Buenos Aires eran las multisectoriales barriales contra los tarifazos. Entonces yo iba a las reuniones de mi barrio, que es Almagro. Entonces salíamos a repartir los volantitos. Entonces una persona me contesta muy agresivamente saliendo del subte: ¿qué querés, que sea gratis? Es un discurso muy recurrente, ¿no? Que la escuela tiene un costo, que la universidad tiene un costo. Claro que tiene un costo, pero son derechos también. Entonces la cuestión con la energía es que hoy la energía es un servicio tal que su no acceso limita la inclusión y debería haber un nivel de consumo de energía de determinada calidad, sin que seamos consumistas, pero un determinado nivel de consumo energético y además de calidad, de vuelta, porque cuando alguien quema, como pasa en Neuquén, cuando alguien quema para calefaccionarse una zapatilla vieja y tiene enfermedades por eso, eso también es acceso a la energía, ¿no? Entonces debería haber un consumo básico de energía de calidad que estuviera garantizado como derecho, como está garantizado como derecho, o debería estar garantizado como derecho, el acceso a la salud, la educación, etc. Entonces, con la energía se trata de democratizar, descentralizar, desmercantilizar, dejar de entender, así como se debe desmercantilizar la educación, la salud, etc. El éxito de Capital ha sido para mí en los últimos años, y en esto es una expresión cabal, así como fueron los Chicago Boys en Chile y ahora es Milei aquí, con los antecedentes de todas las M que nombró Hernán antes. El éxito de estas formas más extremas de capitalismo es que nosotros estamos mercantilizando todo el tiempo lo que hacemos. No sé si les llegan las propagandas a su celular, que no sé qué se puede hacer para ganar plata mientras estás cargando tu celular, que mines criptomonedas, no sé qué carajo. Bueno, y la idea es también eso, ¿no? Esa locura de que mientras estás viajando en colectivo estás trabajando y estamos todo el tiempo trabajando, y eso se está haciendo de nuestras vidas, con nuestro tiempo y con los espacios de la naturaleza, con el mar, etc. Entonces a lo que iba con esto es, sí, la descentralización de la energía, digo, en vez de esta lógica de que también se ve en el capitalismo global. No sé si vieron durante la pandemia que yo pensé que era un meme, pero parece que era de verdad. Compota de manzana del Alto Valle de Río Negro, procesada en Malasia o Tailandia, no me acuerdo, y vendida en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de configuración que es, yo traigo un extraterrestre, digo, esto es una locura. La descentralización de la energía, la regionalización del comercio y las producciones más localizadas con la generación distribuida y demás, permiten también esta desmercantilización, además de desfosilización de la que venimos hablando. No es solamente desfosilizar, sino también democratizar, descentralizar y desmercantilizar por sobre todo. Esa descentralización también permite, también permite decisiones populares sobre la energía. Hay que hacer con la energía lo mismo, las mismas experiencias que contaba Mariano sobre la economía social, pero hay que pensarlas a escala de las decisiones sobre cómo se produce y cómo se distribuye la energía. Eso es lo que quería decir, perdón si fue medio larguito lo que dije, gracias. Bueno, gracias Ariel. Suya, y tenías, no sé si pregunta o algo para agregar. No, para agregar sería por ahí. Bien, Ariel, te estás portando muy bien.
por ahí pensando en la economía social, creo que hay cosas que nos tienen que dar vuelta a la cabeza, ¿sí? Es exactamente opuesto al capitalismo. No podemos tener economía social en formato capitalista. No hay una economía mixta. Eso es una mentira, porque es un nada. Básicamente, la economía social son nuevas formas de vincularse. Entonces, cuando uno piensa, y ahí pensaba recién en lo que desarrollaba Ariel, tiene que ver con esto. Si yo produzco, ¿para qué produzco? Produzco para mi cercanía. Y ahí tuvimos experiencias maravillosas como fue el trueque. El trueque tenía dos figuras, que era el prosumidor, el que producía y el que consumía. No había nadie que acopiaba. ¿Cuándo se tumba el trueque? Cuando se acopia. Exactamente lo opuesto a lo que se planteaba. Y hay otras experiencias que se están haciendo actualmente, por ejemplo, moneda par, que también tiene que ver con esto de vincular el que produce y el que consume, pero todos entendiendo que necesito consumir lo que mi hermano produce. Entonces, hay una forma de vincularse desde una lógica solidaria. Y si yo pienso el acceso a la energía también con una lógica solidaria, es mentira que cuando yo produzco energía verde, entre comillas, por ejemplo, cuando digo junto con paneles solares en una localidad y el excedente lo subo al sistema unificado de distribución de la energía, lo que estoy haciendo es sosteniendo justamente eso para una regionalización de la distribución de esa energía que no permite que otros pueblos que no están incluidos actualmente puedan acceder. Y ahí juega Añelo, por ejemplo. Para nosotros la Patagonia, Añelo es lo que nos muestra qué pasa cuando la explotación de hidrocarburos llega a una localidad, dice que va a generar trabajo y no genera porque sigue siendo tan pobre como antes Añelo, con todas las otras problemáticas sociales que se avecinan. La cuestión de la trata, la prostitución, el no acceso, los alquileres están altísimos, la gente de Añelo no puede alquilar porque es precio petrolero. Obviamente, el que quedó fuera del circuito petrolero ya no puede seguir viviendo en Añelo, no puede acceder a la calefacción, acceder a la energía. Entonces, ahí nos damos cuenta de que en realidad lo que estamos disputando, y en esto creo que coincido con Ariel, que la disputa tiene que ser no solamente en términos de conceptos, sino internalizar esos conceptos. Que entendamos que producir energía tiene que ser para un modelo, para una forma de crecimiento y de producción que no tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con esta región chiquita, con este entramado, por eso digo que es vincular. Si yo puedo entramarme con mis vecinos, producir en función de lo que necesito y asociarme con otros sectores o otros lugares que producen, por ejemplo, nosotros en Patagonia no tenemos yerba, obviamente vamos a tener que relacionarnos con cooperativas yerberas que produzcan, nosotros traer esa producción para poderla consumir. Y ahí juega en la economía social lo que se llaman las relaciones entre los actores, ¿no? Los actores de la economía social, los cooperativistas, las fábricas recuperadas, las asociaciones, toda esta forma de pensar distinta a la economía, y me parece que ahí hay algo que tiene que quedarnos claros en términos de economía social. La economía social tiene capitales. La centralidad no la tiene el capital, la tiene la persona en la integralidad. Y tenemos capitales culturales, sociales, ambientales y, por último, el económico. Fíjense cómo nos cambia totalmente la cabeza de pensar una distribución totalmente distinta. Si nosotros pensamos que producimos en función del valor cultural que tiene para esa comunidad, y ahí, por ejemplo, nunca quedarían afuera nuestros productores ancestrales. Si yo pienso en las cuestiones ambientales, produzco en función del cuidado del ambiente, obviamente no es el extractivismo el camino. Y nosotros esto lo sabemos, nosotros tenemos lamentablemente, por ejemplo, miramos a San Juan, miramos Catamarca, para decir no queremos la minería en la Patagonia, no queremos Calcatreu en Huahuel-Nilleu, pero porque estamos mirando lo que está pasando en otras localidades. Si nosotros podemos armar este entramado de miradas reales, en la profundidad del dolor de nuestro pueblo y de nuestras localidades que van quedando excluidas totalmente fuera del circuito productivo, porque una vez que se retiran las mineras que dejan de producir, automáticamente ese lugar no puede ser más para los productores. Si nosotros pensamos que Calcatreu, acá en Huahuel-Nilleu, en Jacobasi, en la provincia de Río Negro, si se empieza a explotar la mina va a explotarse por 6 años. ¿Y después qué van a hacer los productores? No van a poder producir más porque la poca agua que tienen va a estar contaminada. Entonces la realidad es esa. Si nosotros nos pensamos que la producción es solamente para generar capital, estamos fritos. Es capitalismo puro. Entonces
hay que cambiar la lógica, hay que volver a pensar, hay que armar el entramado. Las localidades tenemos la posibilidad con nuestras localidades vecinas en armar en entramados que sean de desarrollo regional. Y ahí no hay que tener miedo a pensar modelos de desarrollo reales, lo que nosotros queremos y lo que nosotros bancamos realmente desde toda nuestra dinámica social cercana y lo que podemos llegar a hacer. Me parece que tendríamos que pensarlo nuevamente y volver a pensar que el capitalismo no es el que nos va a dar la respuesta. Desde lo académico hay mucha disputa con la economía social. De hecho, yo soy licenciada en economía social y entiendo que si nosotros no podemos impregnarnos de otra economía es posible, otra distinta, no es el capitalismo. Nunca vamos a llegar a ningún modelo que realmente nos contenga y nos genere un buen vivir, porque la realidad es esa. El buen vivir sería como la meta. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias por tus aportes, muy interesante. Te pasamos la palabra, Eduardo. Sí, Suyay. O una o la otra. O semilla transgénica o semilla criolla. O agroexportador o agroecología. Son modelos, ¿no? Son modelos y están en disputa y creo que eso es lo que estamos intentando hacer desde acá, ¿no? Me parece. Y yo le quería más que nada hacer una preguntita a Ariel. Ariel, Bertinat, Luz Verde, ellos creen que no, pero han sido mis profesores durante nuestras luchas contra los nuevos emprendimientos hidroeléctricos. Hemos recibido de ellos, de FARM, sobre todo, mucho asesoramiento. Había, por allá por el 2014, nosotros presentamos en la Gobernación de Misiones unos proyectos, unos escenarios energéticos que habían elaborado, entre otros, la FARM, cuando todavía no estaba la ley de energía renovable ni no estaba tampoco la ley de energía distribuida. Me interesaría saber, Ariel, si avanzaron sobre esos escenarios, aún, sobre todo teniendo en cuenta que aparecieron estas nuevas leyes, ¿no? Beatriz, contesto, ¿no? Sí, ya sí, le preguntaba a Beatriz, sí, no sí. sé cómo. Estoy disciplinado, como dice Suyay, que me conoce y sabe que me. Yo estaba tratando de llegar con el cursor bueno, al micrófono. Muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Efectivamente, bueno, en mi caso ando dando vueltas por el tema energético hace un tiempo, antes en otros espacios. En FARM estoy hace 2 años y medio, pero efectivamente seguimos trabajando el tema de escenarios y demás. Lo trabajamos eso en conjunto con la gente del equipo del Centro de Tecnología Ambiental y Energética de la Universidad del Centro, donde está Gabriel Blanco y equipo. Gabriel, que es una persona que supo estar en el IPCC y todas esas cumbres y demás, que es interesantísimo preguntarle a Gabriel qué piensa de todos esos lugares y bueno, no lo voy a decir yo, pero él creo que les pondría algo explosivo a esos lugares, ¿no? Justamente. Entonces es muy interesante siempre hablar con él. Les recomiendo es una persona muy interesante para invitar a Gabriel a estas conversaciones, por cierto. Y efectivamente hemos seguido trabajando tanto en escenarios 2030 y escenarios 2050. Ahora les puedo compartir los últimos documentos que tienen unos meses sobre cómo se sale de los fósiles por distintos senderos. A mí, por ejemplo, no necesariamente estoy de acuerdo con los distintos caminos, porque, por ejemplo, ellos hacen escenarios energéticos y hacen cálculos. Entonces, a 2044 podés salir de los fósiles, etcétera, etcétera, pero con distintos vectores y distintas composiciones de matrices primarias, y había algunas que tienen energías que tampoco me gustan, ¿no? Pero más allá de eso, lo interesante de la conversación es que Gabriel dice, lo que yo hago es una provocación, es que te estoy mostrando que hay una viabilidad técnica de salir de los fósiles, efectivamente. Entonces, hay una viabilidad técnica
y lo que estamos trabajando también en conjunto con ellos y ellas es esa viabilidad técnica, plantearnos cuáles son las medidas y cuál es el costo económico de eso en términos tradicionales, aunque yo no sea un economista convencional o no me considere al menos, en términos ortodoxos, cuáles son los costos económicos de esa salida y además cuáles son las reformas políticas, sociales, culturales, etcétera, que se deben hacer en los hábitos de consumo para plasmar esas salidas, porque la salida de los fósiles que está planteando el equipo del CETAE requieren una serie de cambios en los parámetros de consumo que tenemos en los hogares, que son importantes, a pesar de que también, vieron que también está en la moda que pusieron las petroleras, ¿no? Calculá tu huella, calculá tus emisiones de dióxido de carbono, como si el problema fuéramos nosotros, porque una vez se me cayó un papelito en la calle, entonces contamino, y no todo el consumo de agua que hizo la minera bajo la lumbrera durante décadas, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay que cambiar cosas en los hábitos de consumo, pero bueno, efectivamente seguimos trabajando en esto voy a tratar de compartírselos rápido, pero tenemos con ellos, ¿no? Liderado por Gabriel Blanco, unos nuevos escenarios energéticos 2050. Aviso, no coincido con todo lo que dice el documento, es un documento de Gabriel Blanco, pero lo publicamos a propósito, justamente porque Gabriel dice esto, es una provocación. La salida de los fósiles es viable y yo muestro distintos senderos y él mismo no coincide con muchos escenarios, pero lo hace y muestra la viabilidad y muestra que es posible, y justamente cuando nos vienen a decir que necesitamos seguir explotando vaca muerta, etcétera, que Suyay explicó muy bien cómo es un ejemplo de basta con ir a Añelo, es una cosa que todo esto que cuenta Suyay es así cuando uno ve la gente sufriendo porque no tiene agua, no tiene servicios básicos en Añelo, estos modelos que empobrecen y que generan eso. Todo lo que hemos visto vinculado a trata, violencia de género, ¿no? Desplazamientos de comunidades. Así que, bueno, sí, seguimos trabajando con escenarios. Ahora enseguidita les comparto algunos de los documentos y hay otros sobre usos de suelo también que hemos hecho con ellos. Bueno, gracias, Gabriel. No debe quedar mucho tiempo, pero bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún agregado. Ahí Mariano levantó la mano, así que te pasamos la palabra, Mariano. Pareció esto último que planteando Ariel como CJ, demostrar las experiencias. Me parece que no es tan difícil a veces, porque Se te escucha entrecortado, Mariano. Capaz que si baja la cámara. Capaz que si baja la cámara, mejora. ¿Soy muy feo, decís vos? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. No, decía que me pareció muy importante tanto lo de Suyay como de Ariel en cuanto a mostrar las experiencias, ¿no? Que a veces las tenemos ahí al lado, cercanas nuestras, y no las mostramos, no las socializamos, no las llevamos a las redes, y me parece que esa sería una tarea interesante de esto que decía Suyay y lo que decía antes Leo, de estas estadísticas, ¿no? De lo que significa que hayan ido las mineras y que no significó más trabajo, que no significó mejores condiciones de vida, sino todo lo contrario. Esas son estadísticas concretas, reales, ¿no? Lo que decía Suyay también, esto de la complementariedad entre las instancias, nosotros, varios de los que estamos acá, Beatriz, Eduardo, Gustavo, Silvia, María Rosa, conformamos en su momento una cooperativa de consumo que sentimos el rigor del modelo y que con esta inflación tuvimos que quedarnos quietos ahora, pero donde hay una complementariedad, donde nosotros podíamos intercambiar productos con una cooperativa de Rosario, Santa Fe, y que podíamos haber seguido profundizando con otras instancias cooperativas donde se complementan. No hay capitalismo si hay un complemento entre lo que puede aportar uno, o como decía Suyay, no tenemos hierro nosotros y puede aportar el otro.
Yo desde principio de año estoy haciendo una experiencia con más de 100 personas que están en el trueque acá en Posadas, y que también no hay moneda de cambio, hay un intercambio entre lo que puede dar uno, lo que puede dar otro, y se va generando un mecanismo sin esa valorización del capital, sino de las necesidades que tiene cada uno, ¿no? Y también lo vemos en pequeña escala, lo veo yo en las cooperativas escolares, ¿no? Unos que producen picles, otros que producen dulces, otros que hacen algún tipo de tejidos, infinidad de cosas, ¿sí? Huertas comunitarias que hacen en las escuelas, los estudiantes con sus cooperativas escolares, y si profundizáramos esa idea del intercambio, serían las cosas bastante más fáciles y estaríamos mostrando a mucha más gente que de esa manera también se puede vivir dignamente, se puede vivir bien y podemos vivir en forma más integrada, ¿no? Creo que tenemos que observar un poco más eso que tenemos alrededor y que tenemos que difundirlo con mayor firmeza, ¿no? Me hizo llegar a esta reflexión un poco las opiniones de los compañeros. Bueno, acá me están informando que ya apareció, que ya se va a cortar en cualquier momento, con lo cual, digamos, no nos queda mucho más. A ver si 8 alcanzás. minutos. ¿Quedan 8 minutos? Ah, bueno. Hernán, te escuchamos. Sí, 2 minutos solamente, un poco recogiendo lo que fueron aportando las compañeras, los compañeros, y sobre todo en esta reflexión en torno al sistema mundo capitalista, ¿no? El desarrollo histórico del capitalismo está envuelta siempre en la crisis como parte de su esencia. Y ahí se entra en una dicotomía, ¿no? Para muchos marxistas la crisis del capitalismo significa su fin. Y lejos de eso siempre se está reciclando y reestructurando. Creo que esa crisis del capitalismo y del sistema como un todo, que arrastra esta crisis de carácter global y que es multidimensional, nos tiene que poner en acción para revertir, ¿no? Esto que denominamos, creo yo que muy bien caracterizada como la crisis civilizatoria. Frente a esto, pensamos o soñamos con algo distinto, tiene que ver en torno a cómo construimos, ¿no? ese algo distinto. Me parece que este espacio es muy importante en ese sentido, así que bueno, agradecerles a todos por sus aportes y la participación. Yo creo que más allá del panorama a veces desalentador, ¿no? De lo que está ocurriendo a nivel global, en nuestro país en particular, cada uno en sus regiones, creo que estos espacios de alguna manera tienen que servir para eso, ¿no? Para que nos fortalecernos y bueno, ojalá podamos realmente llegar a una construcción que en algún momento no Beatriz, tengamos que pedir, seamos los autores, ¿no? Beatriz, hay un Sí. pedido de palabra ahí de Mirta. ¿De quién? Mirta. De Ah, de Mirta. Mirta, no lo vi. Sí. Perdón. Mirta. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, agradecida de tan importante exposición, viendo que todo esto nos atraviesa a todos y a todas, y esta cuestión, digamos, del intercambio que se hablaba, digamos, para poder hacerle frente a este capitalismo salvaje, fueron, digamos, viejas costumbres o antiguas costumbres de los pueblos originarios. No hace tantos años que nuestra gente comenzó, nuestra gente digo del pueblo mapuche, ¿no? Conoció el dinero, pudo conocer el dinero porque no había dinero de por medio, era intercambio, los excedentes se intercambiaban, con lo que no había en un lugar se iba y se buscaba en otro, que se llamaba, se dice trasquintu. Y en buena hora que se pueda volver a retomar, porque es una forma de no manejar
el dinero, que no esté el dinero de por medio. Así que contenta con esto y que estamos, digamos, de alguna forma, en todos los grupos que estoy participando y principalmente de acá, que estamos viendo esta visión de que hemos sostenido siempre desde los pueblos originarios y del buen vivir, el Cumefelén, decimos desde los pueblos, desde el pueblo mapuche, digamos, ha sido una resistencia ancestral nuestra sin darnos cuenta, ¿no? De que nuestra lucha ha estado afirmada en eso de que quiero vivir mejor, más allá de todo lo que sufrimos para sostener eso, porque eso hay que sostenerlo. Es digamos, una puja constante, no sé cómo explicarlo, pero yo en algún momento mostraba que eran como dos fuerzas que chocaban así y una va para acá y lógicamente nosotros tenemos por ahí menos posibilidades de defendernos, pero si hay mucha gente que está pensando lo mismo, tengo la esperanza de que lo vamos a poder defender y sostener en el tiempo. Eso nada más y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, quedarse hasta esta instancia y bueno, seguiremos haciendo estos encuentros, estimo, ya que creo que es una buena oportunidad de juntar todas estas ideas para trabajar hacia ese otro modelo. Muchas gracias a todos por la participación. Hasta pronto. Muchas gracias, buenas noches. Chau. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. A la próxima. Chao.